¿Estás buscando un monitor asequible, bonito y sobre todo que te ofrezca una relación calidad-precio brutal con la garantía de un fabricante como Huawei? Pues quédate con nosotros porque tenemos una opción más que interesante. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Como bien sabéis, Huawei es uno de esos fabricantes que tiene un catálogo de productos tan amplio que es bastante fácil perderse en él. Y la verdad que es que, pese a que llevamos ya bastantes años trabajando con ellos, nunca nos habíamos adentrado en su catálogo de monitores. Pero hoy vamos a poner remedio a eso analizando el Huawei Display 23,8, un monitor que se nos presenta como una opción compacta, con un precio aún más compacto que su tamaño y unas prestaciones muy interesantes tanto para trabajar en la oficina como para montar un pequeño despacho o una pequeña zona de teletrabajo en nuestro hogar, realizando un desembolso bastante pequeño y con unas prestaciones muy interesantes. El monitor, por tanto, se nos presenta como un monitor con un diseño discreto en el que no encontramos llamativas formas o retroiluminación LED, lo que lo hace apto para los usuarios más sobrios o los ambientes más sobrios, como bien puede ser una oficina, implementando un diseño elegante con unos marcos ínfimos para que lo podamos integrar sin ningún tipo de problemas en una configuración multimonitor. De hecho, ya os adelanto que vamos a empezar a tocar un poquito el tema ergonomía y por tanto haremos un setup multimonitor contando con este monitor. Como de costumbre, comenzamos con las principales especificaciones técnicas. Un monitor que implementa un panel IPS de 23,8 pulgadas con una relación de aspecto de 16 novenos y resolución Full HD. Como es habitual, en este tipo de paneles encontramos unos ángulos de visión bastante amplios, llegando a los 178 grados tanto en vertical como en horizontal, por lo que no vamos a tener ningún tipo de problema si no lo tenemos perfectamente centrado en nuestro escritorio o incluso tiene que echarle una ojeada a nuestra pantalla a algún compañero de trabajo o incluso para el consumo de contenido multimedia en nuestro cuarto. Continuamos con las bondades del panel, encontrando una cobertura del 72% del espectro NTS, una tasa de refresco de 60 Hz, un tiempo de respuesta de 5 milisegundos, un brillo típico de 250 nits y una profundidad de color de 16,7 millones con una relación de contraste de 1000:1. Lo que se refiere a conectividad, encontramos un HDMI y un VGA, no hay DisplayPort, por lo que no es un monitor que nos vaya a servir para tener en un cuarto de juegos, dejando a un lado las especificaciones técnicas, puesto que solo lo vamos a poder conectar un PC vía HDMI o una consola vía HDMI. Y cuenta también con un VGA que la verdad sí que es verdad que en entorno oficina con un PC antiguo, que se suelen ver muchos todavía en entorno oficina, puede ser útil el VGA. La verdad es que hubiéramos visto más sensato implementar un VGA y un DisplayPort para darle un mayor abanico de funciones o de posibles escenarios en los que nos vendría muy bien ese segundo conector de vídeo. En lo referente a dimensiones, como veis, es un monitor bastante compacto, contando con unas dimensiones de 538,5 x 425 x 170 milímetros y un peso de 4,05 kilos. En el apartado ergonomía, como veis, cuenta con una peana cuadrangular, con un pequeño brazo trasero metálico, con un tope superior rematado en aluminio cepillado, y la montura de serie se integra directamente en lo que sería la montura BESA, por lo que no vamos a tener que estar trasteando demasiado si lo vamos a montar en un setup multimonitor o en un brazo de escritorio para otorgarle una mayor adaptación o adaptabilidad o ergonomía, ya que la verdad es que la peana que viene incluida es bastante bonita, es muy compacta para que no se ocupe mucho en nuestro escritorio, pero también es algo limitada, ya que, como veis, no se puede subir y bajar y tampoco girar. El único movimiento de adaptabilidad que tenemos es este basculante que estáis viendo ahora mismo. En lo referente a la estética, ya hemos dicho que tiene unos marcos comedidos, sobre todo los laterales y superior. Obviamente el inferior es algo más amplio, encontrando la botonera en bajo la zona inferior del perfil inferior,
y la trasera es bastante discreta, contando únicamente con el emblema de Huawei en un gris bastante discreto, no es un blanco chillón, por lo que en el caso de que lo pongamos en una oficina en el que hagamos atención al público, pues tampoco va a resultar demasiado chillón. En lo referente a los usos para los que recomendamos nosotros este monitor, obviamente no es un monitor gaming y no lo decimos solo por la resolución, que Full HD a fin de cuentas no está nada mal, sino porque cuenta con una tasa de refresco bastante limitada, de tan solo 60 Hz, que nos puede servir en el caso de que nuestro PC no supere los 60 frames por segundo, que no sea un PC gaming top, nos puede servir perfectamente, pero sí que es verdad que también tiene 5 milisegundos. Lo referente a la reproducción cromática está bastante bien, ofrece una cobertura del 72% del espectro NTS, obviamente no tenemos una retroiluminación Full, por lo que no vamos a tener negros puros, pero sí que es verdad que vamos a tener una reproducción cromática bastante adecuada que nos permita disfrutar de contenido multimedia, aunque obviamente tampoco es apto para la edición profesional de fotografía y vídeo, puesto que no llega a esa representación tan fiel de los colores como podemos necesitar para estos comedidos. Por tanto, es un monitor de andar por casa, entre comillas, que nos sirve para lo que utiliza la gran mayoría los PCs en casa: navegar, consultar la prensa, contenido multimedia, un gaming casual si no vamos a pasar de 60 frames por segundo, pero como decíamos, la conectividad de vídeo algo limitada, sí que es verdad que nos va a limitar su utilización con tan solo un dispositivo, a no ser que queramos estar cambiando el HDMI del PC por el de la consola o consola constantemente, puesto que no cuenta con DisplayPort. Pese a esto que estamos diciendo, hay que recordar que estamos ante un monitor que tiene un precio de unos 120 euros. Y esto es algo que hay que tener muy en mente, puesto que a pesar de que tenga una conectividad de vídeo algo limitada, tenemos un buen panel con unos buenos ángulos de visualización, una reproducción cromática más que suficiente para lo que utilizamos la gran mayoría los monitores, que es la reproducción de contenido multimedia, incluso gaming si no buscamos tasas de refresco altas y tiempos de respuesta bajos, es decir, si no vamos a competir o no queremos 120 Hz, 240 Hz en nuestro panel, es algo a lo que no le damos mucha importancia. Y si podemos montar dos monitores como este, que por 240, 250 euros, pues ya tenemos un setup multimonitor bastante interesante y con una buena reproducción de color, buenos ángulos de visualización y todas las bondades de las que os hemos hablado anteriormente. Por todo esto le otorgamos los galardones de diseño, producto recomendado y calidad-precio de GameIt.es a este Huawei Display 23,8. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y un saludo.